¿Empezamos? Sí. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, como siempre, quiero trasladar mi más sentido pésame a todos aquellos seres queridos de aquellas personas que durante este tiempo de pandemia han fallecido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que, como consecuencia de la propia enfermedad de la COVID-19, no hemos tenido la oportunidad de despedirlos como nuestras costumbres sociales y como nuestras costumbres requieren. En segundo lugar, desearles una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas infectadas por infectadas por coronavirus sin haber desarrollado la COVID, o a todas aquellas personas que, habiendo sido contagiadas por el coronavirus, han desarrollado la enfermedad de la COVID-19 independientemente de donde se encuentren en función de sus síntomas, si son leves en domicilio, si son un poco más abigarrados en el hospital y si están graves, pues evidentemente en cualquiera de nuestras unidades de cuidados intensivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y en tercer lugar, me van a permitir que agradezca a todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la sanidad, del ámbito de las residencias, de los centros sociosanitarios, del ámbito educativo, del ámbito de aquellos servicios que son servicios esenciales y nos están permitiendo llevar una vida lo más normal posible. El objetivo de la convocatoria de prensa que me trae aquí hoy es informar sobre los acuerdos que ha adoptado esta mañana en sesión extraordinaria, en reunión extraordinaria, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Saben ustedes que en el día de ayer, no solo en Extremadura, en el resto de España se produce un incremento de los contagios, que eso nos ha llevado a que algunas zonas de salud, incluso a que algunas regiones estén con una clasificación de riesgo alto, de riesgo moderado, y que hayan tenido que adoptar decisiones de diferente índole en cada una de las comunidades autónomas. Nosotros, evidentemente, dentro de este país, que es España, no estamos exentos de esa situación. Ahora les contaré cuál es la situación que tiene España la situación que tiene Extremadura en el contexto nacional, pero decirles que hemos adoptado dos acuerdos en el Consejo de Gobierno extraordinario. Dos acuerdos. Un acuerdo de alcance general, que previsiblemente se publique a lo largo del fin de semana o, como muy tarde, el lunes, para que tenga vigencia desde ese día. Y, en segundo lugar, hemos adoptado un segundo acuerdo. Ese segundo acuerdo es un bloque de medidas para distintas poblaciones que paso a relatarles a continuación. En primer lugar, con respecto al acuerdo general, por parte de la Junta de Extremadura, el acuerdo tiene varios objetivos. Primer objetivo, siempre con carácter preventivo, evitar el método de contagio más frecuente que se está produciendo no solo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino en todo el país, que no es otro que las reuniones sociales y, por lo tanto, lejos de querer castigar, lejos de querer penalizar
otros ámbitos de la actividad económica de nuestro país, ese acuerdo adopta que las reuniones sociales durante un periodo de 14 días, y de aplicación en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no superen las 6 personas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esa reducción tiene excepciones. Las excepciones que tienen esa reducción son cuando la reunión esté conformada exclusivamente por convivientes. En segundo lugar, cuando sean reuniones sociales, pero que sean relativas a actividades laborales o actividades institucionales, que se permitirá la flexibilización de ese tipo de reuniones, o cuando se trate de reuniones de órganos de gobierno, de deliberación o, en general, de órganos necesarios para el funcionamiento de comunidades de propietarios, de asociaciones, de federaciones o asimilados, o cualquier reunión que deba efectuarse para dar cumplimiento a un deber público u obligación legal. Sabemos que el principal método de contagio en este momento son las reuniones sociales. Sabemos que hay una tasa, que es la tasa R0, que nos dice cuál es la posibilidad de que un positivo contagie y a cuántos puede contagiar, y por lo tanto, en este momento, en la situación que vivimos en España, con la incidencia acumulada que tenemos en España y en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es necesario que adoptemos esta situación. El otro objetivo que tenía el acuerdo general es un objetivo que viene a completar algunas situaciones que en los anteriores acuerdos de Consejo de Gobierno no se habían podido contemplar o no se habían contemplado porque no se nos había dado la circunstancia. Son aquello que tiene que ver con los ingresos en centros residenciales de personas en situación de emergencia social, independientemente de si tiene contagio o no tiene contagio por coronavirus. Se resuelve en este acuerdo que, independientemente de la situación de PCR positiva o negativa, cuando el ingreso es por emergencia social, se designarán por parte del SEPAZ centros residenciales de referencia donde puedan ser ingresados con las garantías de confinamiento, de cara a que podamos dar cabida y esa persona que está en una situación de emergencia social tenga un resguardo, tenga un sitio a donde ir. Y se regulan también lo que son las salidas en cuanto a lo que significan paseos terapéuticos o medidas que tienen que ver con de no producirse estos paseos o estas salidas supongan un riesgo importante para el deterioro cognitivo, para el deterioro de la salud mental o para el deterioro de la propia capacidad del individuo. Por último, este acuerdo también viene a llenar una laguna que existían en los anteriores acuerdos y que se refieren a las academias, que se refieren a los centros privados de enseñanza no reglada y que se refieren a los centros de formación que no entran dentro del ámbito educativo. Y es que no habíamos definido de forma clara cuál era el aforo de esas organizaciones, de esos centros. Les digo que el aforo lo hemos establecido en el 75%, asimilándola a las autoescuelas, que permitimos
un 75%. Y también había una laguna en cuanto al aforo de las bibliotecas de la titularidad municipal, que no se había regulado suficientemente, y algunas de titularidad autonómica que se prevén que sean en el 60%. Este, digamos, que es el acuerdo general, el acuerdo marco que se ha adoptado en el Consejo de Gobierno del día de hoy. El segundo de los acuerdos que se ha adoptado en el Consejo de Gobierno del día de hoy viene a afectar o viene a regular o viene a establecer medidas, mejor dicho, que van a afectar a un total de 23.723 extremeños y extremeñas de nuestra comunidad autónoma. 23.723 extremeños y extremeñas de nuestra comunidad autónoma. Estas medidas se las voy a referir a continuación. Se adoptan con carácter extraordinario por el incremento abrupto que se produce en las tasas de incidencia en determinadas localidades o, lo que es más novedoso, en determinadas zonas de salud. Por primera vez, la Junta de Extremadura establece medidas en agrupaciones sanitarias de municipios que son las zonas de salud. Paso a detallarles los acuerdos que hemos adoptado y los motivos por los que adoptamos estos acuerdos. Adoptamos el acuerdo de aislamiento perimetral y de medidas de reducción de los aforos en la población de Villanueva del Fresno, que afectará a un total de 3.397 personas, porque en los últimos 14 días la incidencia acumulada de este municipio está cercana a los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Y además, si establecemos la relación entre la incidencia acumulada a los 7 días con respecto a los 14 días, es de un 80%. Quiere decir que la tendencia en este momento es de una curva ascendente en la localidad, en el número de contagios, como lo confirman la positividad o el porcentaje de positividad de las PCR realizadas en la localidad, que es de un 23,8%. 23,8%. Eso, unido a su proximidad a Portugal, que además, como saben ustedes por la prensa, ha declarado el estado de calamidad, nos lleva a que la adopción de medidas en este municipio sea de aislamiento perimetral y de adopción de medidas que consisten básicamente en reuniones de no más de 6 personas, en relación con lo que le he dicho en el acuerdo anterior. En segundo lugar, los aforos se reducen. Lo más significativo es en el ámbito de la hostelería, que se prohíbe el consumo en barra, y el límite del aforo en el interior de los locales de hostelería es del 40%. En el resto de los aforos, en terrazas, es del 50%, y el resto de medidas lo conocen ustedes porque son similares a los que hemos adoptado en otras poblaciones. No obstante, si ustedes tienen alguna duda, yo estaré encantado de decírselo. Lo que pasa es que no quiero listarle aquí medidas que ya conocen ustedes, y solo les he destacado estas dos porque son las dos diferentes con respecto a los acuerdos que habíamos adoptado en otras localidades, como por ejemplo en Almendralejo, como por ejemplo en la partida de Cáceres, como por ejemplo en otras localidades. Localidad de Alcuéscar.
con 2.593 habitantes, según consta en la información de nuestro sistema sanitario, que alcanza una cifra de incidencia acumulada superior a los 700 casos por cada 100.000 habitantes, no se aísla perimetralmente, y no se aísla perimetralmente porque existe una trazabilidad de los contagios que están en la población mucho mayor que en la localidad de Villanueva del Fresno. En la localidad de Villanueva del Fresno, hasta el 68% de los casos de contagios no se conoce la trazabilidad y, en este caso, en el 47% de los casos es en los que no se conoce la trazabilidad. De ahí que la medida adoptada sea medidas que son similares a las que se van a adoptar en Villanueva del Fresno, pero sin aislamiento perimetral. Su tasa de positividad en PCR en la semana 42 es del 23,08% y entendemos que está en una situación de adoptar medidas para ayudarles a doblegar la curva. Tercera localidad, localidad de Hornachos, con 3.595 habitantes, con una incidencia acumulada a los 14 días de 580 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de positividad de las PCR del 33,33%, excesivamente alta, pero porque los casos se han dado fundamentalmente en los últimos 7 días y ha crecido de una forma abrupta en el último día. La trazabilidad es conocida también en un importante número de casos, por lo tanto, no se aísla perimetralmente y se lleva a medidas similares a las que se adoptan en las poblaciones de Villanueva del Fresno y de Alcuéscar. Fuente de Cantos, con 4.721 habitantes, una tasa de incidencia acumulada a los 14 días de 720 por cada 100.000 habitantes y un índice de positividad de las PCR en la semana 42 del 13%. Debido a la positividad de las PCR, que va disminuyendo, y debido también a que la trazabilidad es muchísimo mayor que en las otras localidades, se adoptan las medidas de restricción de aforos, pero no se adopta el aislamiento perimetral. Y les decía que por primera vez Extremadura propone que se ratifiquen medidas siguiendo el mapa sanitario en lugar del mapa administrativo. Esto es una novedad que está comentada con la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y afecta a 2 zonas de salud. La zona de salud de Villanueva de la Vera, que en su globalidad tiene 4.627 habitantes, y la zona de salud de Hoyos, que en su globalidad tiene 4.790 habitantes. Zonas de salud que tienen una incidencia muy alta. La zona de salud de Villanueva de la Vera tiene 1.144 casos por cada 100.000 habitantes en los 14 días, con un índice de positividad de las PCR del 30%, con movimiento entre las distintas poblaciones, pero lo que es peor, con movimientos fuera y dentro de la zona de salud. Por eso,
Con la zona de salud de Villanueva de la Vera hemos adoptado el acuerdo de aislarlo perimetralmente toda la zona de salud, aislarlo perimetralmente y adoptar las medidas similares a las que se adoptan en las anteriores poblaciones que les he detallado. La zona de salud de Villanueva de la Vera incluye las siguientes localidades: Villanueva de la Vera, Madrigal de la Vera, Talaveruela, Valverde de la Vera y Viandar de la Vera. Sepan ustedes que es Valverde de la Vera, con una incidencia acumulada de 3.312 casos por cada 100.000 habitantes, la localidad de esta zona de salud donde más incidencia acumulada tiene. Zona de salud de Hoyos, con una incidencia acumulada a los 14 días de más de 800 casos por 100.000 habitantes y con una tasa de positividad en las PCR del 12,28%. Cierto que hay dos poblaciones que no presentan casos en este momento, pero no es menos cierto que existe una movilidad muy importante en esa zona de salud y que, por lo tanto, como criterio preventivo, como criterio de prevención, se adopta el confinamiento perimetral de la zona de salud de Hoyos y medidas similares a las poblaciones anteriores. La zona de salud de Hoyos engloba a las siguientes poblaciones: Acebo, Cilleros, Hoyos, Perales del Puerto, Villamiel y Villabuenas de Gata. Quiero decirles que en este momento el Servicio Extremeño de Salud y la Consejería de Sanidad está siguiendo estrechamente las siguientes poblaciones por si hubiera que adoptar medidas en los próximos consejos de gobierno: la localidad de Corte de Peleas, la localidad de Lobón, Valverde de Leganés, Cañaveral, Zarza la Mayor, Gata, Ceclavín, Usagre, Guareña, Talayuela, Jaraíz de la Vera y dentro de las ciudades estamos especialmente preocupados con la evolución de Mérida, con la evolución de Plasencia y, a pesar de haber adoptado medidas, con la evolución de Almendralejo. Llamo, por lo tanto, y apelo a la responsabilidad de la ciudadanía extremeña. Ni los políticos solos, ni los ciudadanos solos podemos con esta pandemia. Tenemos que hacerlo de forma coordinada y, en lugar de señalar a grupos de población que pueden tener comportamientos relajados, creo que es bueno que señalemos a los grupos de población de los que tenemos que aprender.
la ejemplaridad de los niños y niñas de esta tierra está por encima de cualquier cosa. Y tanto los jóvenes como los maduritos deberíamos aprender de ellos, como también deberíamos aprender de las personas de edad. No soy de generalizar en que el problema esté en la juventud. Hay jóvenes que presentan conductas de riesgo, pero también hay maduritos y maduritas que presentan conductas de riesgo. Y las conductas de riesgo están en las reuniones y en el ocio no controlado. Y esto es una responsabilidad de todos. Por eso apelo a la responsabilidad. No somos los políticos los que cerramos los negocios. Es la sociedad la que obliga a que tengamos que controlar determinados aforos, los que podemos controlar, para que no se siga propagando el virus. Por lo tanto, si queremos una sociedad más sana, sanitariamente y económicamente, apelo a que guardemos las distancias de seguridad. Apelo a que usemos las mascarillas. Apelo a que reduzcamos la movilidad a lo mínimo imprescindible. Apelo a que seamos capaces de respetar las normas con las que nos dotamos hasta que tengamos medidas farmacológicas. Si no, no podremos controlar el virus. Si no, tendremos que seguir adoptando determinados criterios de reducción de aforos que son un problema para el desarrollo social y económico de nuestra tierra. La educación en la comunidad autónoma está preservada en su ámbito de presencialidad, independientemente de las zonas donde hemos tomado medidas. Que serán presencial la educación. Y a nosotros no nos ha dado ningún problema la Universidad de Extremadura. Por lo tanto, seguiremos apostando por la educación presencial en la Universidad de Extremadura. Pero al mismo tiempo apelo al comportamiento de la comunidad educativa, a que seamos capaces de no poner en riesgo esa presencialidad de la educación. Y termino haciéndoles un panorama de la situación a nivel nacional y de las residencias de personas de edad y pasamos al turno de preguntas. La incidencia acumulada de la comunidad autónoma consolidada en el Ministerio rozará hoy entre los 240 y los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Ocupamos el puesto número 12 de todas las comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas. La incidencia acumulada de las personas que presentan síntomas es de 56,76 casos por cada 100.000 habitantes. También estamos en el puesto 12, con una tendencia descendente, con lo cual significa que estamos haciendo y que tenemos un buen sistema de rastreo. El número de ingresos
o mejor dicho, el porcentaje de camas ocupadas por COVID está en el 5,93%, frente al 9,79% en el que se encuentra la media nacional, y el porcentaje de camas ocupadas de UCI COVID está en el 13,9%, frente al 19,23% que se encuentra el resto de la media nacional. Y por primera vez, en los datos de ayer que consolidaba el Ministerio, damos más altas hospitalarias que ingresamos. Hemos ingresado en las últimas 24 horas, según datos consolidados del Ministerio, a 11 personas y hemos dado de alta a 16 personas. Cifras que vienen a poner de manifiesto que la presión hospitalaria está siendo en este momento controlada. Hemos realizado, en lo que llevamos de pandemia, 233.258 PCRs. 233.258 PCRs. Y hemos realizado un total de 642 test antigénicos, que se empezarán a generalizar a partir de las próximas semanas a centros de atención primaria, urgencias hospitalarias y centros donde está la atención continuada. En este momento estamos siguiendo a un total de 15.709 pacientes en Extremadura, de los cuales casos activos son 4.137. Y si nos vamos a aquellos que forman parte de algún brote, estamos siguiendo a 6.000 personas, 6.016 en concreto, en los 134 brotes abiertos que tenemos en la comunidad autónoma en este momento. Y en cuanto a las residencias de mayores, y con esto termino, decirle que de las 324 residencias de mayores que tenemos, hay 18 residencias en este momento que tienen algún positivo entre sus residentes. Se han llegado a afectar en la comunidad autónoma hasta 23, pero 5 han sido dadas como altas de esos centros residenciales. Tenemos un total de 284 residentes activos, positivos, en este momento, y han fallecido 56 personas en residencia en el total de este periodo. Hemos llegado a tener 462 casos positivos y hemos dado 122 altas en residencias. Con lo cual, creo que se está haciendo un trabajo muy importante por parte de los trabajadores y trabajadoras de los servicios sanitarios, así como de todo lo que respecta al ámbito sociosanitario y del ámbito de las residencias. Por lo tanto, inmensamente agradecido a ellos y a ellas que hacen posible que nuestra salud esté protegida, y desear que el resto de la sociedad les ayude, les ayudemos a que hagan bien su trabajo, generando los menos casos posibles. Preguntas. Sí, buenos días, vicepresidente. Hola, Ana. A ver, yo quería porcentajes, cifras, no sé si las tendrá. De los positivos que se detectan en Extremadura, ¿qué porcentaje son asintomáticos? ¿Qué porcentaje se les manda a su casa para que estén allí los días que se establecen? Y después, la media de edad de los fallecidos en Extremadura, si también, como están comentando a nivel nacional, hay gente de una determinada edad, si también pasa aquí. La media de edad es superior a los 80 años. Eso viene en el informe RENAVE del Instituto de Salud Carlos III y lo confirma nuestro sistema de información. La edad de los contagiados es de 42 años aproximadamente. Esa es una de las diferencias fundamentales con la primera ola, que era de 62 aproximadamente. Y en cuanto al porcentaje, decir que somos la comunidad autónoma que más asintomáticos detecta.
Solo detectamos, del total de casos que diagnosticamos, solo el 37% es sintomático, presenta síntomas. El resto es asintomático. Eso quiere decir, eso es una muestra de calidad interna de cómo están funcionando nuestros rastreadores en Extremadura. Somos capaces de detectar hasta 6 contactos por cada positivo, que es una cifra de las más altas del país. Sí, Celestino. Buenos días. Varias cocinas. Me gustaría que explicara claramente a la población qué significa el cierre perimetral. Es decir, si hay alguna diferencia sobre, por ejemplo, el primer confinamiento que hubo en Extremadura, el de Arroyo de la Luz, o es similar al de Villarta o al de Valencia de los Torres. Es decir, supongo que ese confinamiento permite excepciones en cuanto, yo qué sé, entradas y salidas por motivos laborales, por motivos médicos. Me gustaría que, sobre todo de cara a esa ciudadanía, que aclarara en qué consiste lo que es el cierre perimetral. Ahora le digo la literalidad de la Luego, previsiblemente, ¿cuándo va a entrar en vigor y por cuánto tiempo? Entiendo que 14 días y no sé si mañana o hoy, esta noche, ya entraría en vigor. Y la tercera, que ahora mismo se me ha olvidado, sinceramente. Pues mientras te acuerdas de la tercera, decirte que intentaremos publicarlo en el 2 de hoy. Por lo tanto, previsiblemente entrará en vigor esta noche a las 12 de la noche. Si hubiese algún problema porque no pudiésemos publicarlo hoy, se publicaría mañana. En cualquier caso, se pondrá en marcha durante el fin de semana. La ratificación judicial no vendrá hasta el lunes. No obstante, la medida entrará en vigor a partir de la publicación en el DOE y habrá ratificación judicial después. En segundo lugar, a lo que preguntaba del cierre perimetral. El cierre perimetral significa que la gente tiene que limitarse a la movilidad interna y que pueden salir en las siguientes situaciones: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, es decir, motivos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales, es decir, se pueden desplazar a su lugar de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual, se cierra y tú tienes el domicilio en otro sitio, pues evidentemente puedes regresar a la residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes o personas especialmente vulnerables; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales, notariales, que no admitan retrasos en el desplazamiento porque cumplan plazos; realización de exámenes de oposición o de otro tipo o pruebas oficiales inaplazables; y otras causas de fuerza mayor que siempre se pone pues por si hay alguna circunstancia especial. La pregunta más frecuente en estos sitios es si pueden salir del pueblo a cuidar al ganado, que es poco, o a cuidar el huertino que tiene en una finca que además está dentro del término municipal, pero que no salen del pueblo. Bueno, pues ni vamos a quedar al ganado sin comer, ni vamos a quedar los huertinos sin regar. No se puede hacer una excepcionalidad completa, porque entonces no haríamos nada, pero evidentemente esas situaciones vamos a ser permisivos para que no se produzca ningún incidente que no sea más allá de lo que es reducir al máximo la movilidad, que es de lo que se trata esta medida. Esta medida lo que intenta es frenar la movilidad, que es lo que está detrás del incremento del número de contagios. En el caso de la zona de salud, al ser novedoso la medida, entiendo que la zona de salud en su integridad es la que funciona como una especie de término municipal único, ¿no? Es decir, que entre los pueblos se pueden mover sin limitación ninguna, pero solo el exterior es lo que hay esas limitaciones. Vale. Y la última que se me había olvidado, ha hablado que está preocupado especialmente por Plasencia y por Mérida. Me gustaría saber los datos que tiene de tanto de Plasencia como de Mérida, los últimos datos que hay. Ahora mismo.
Pendientes de cribar la incidencia en Mérida de Rosalba, que fue un brote que tiene una trazabilidad clara. En este momento, Mérida tiene una incidencia a los 14 días de 414,60 casos por 100.000 habitantes. Eso está artefactado claramente por Rosalba. Si nos vamos a la incidencia a los 7 días, que ya es una incidencia donde no está tan artefactada por Rosalba, nos iríamos a 153 casos por 100.000 habitantes. En cualquier caso, está por encima de lo recomendado, porque además Mérida tiene una tasa de positividad de 19,13% de las pruebas que se realizan como positivas. No obstante, yo he tenido la oportunidad, y le agradezco muchísimo al alcalde su colaboración, porque hace ya algunos días que hablé con el alcalde para que estableciese medidas de carácter voluntario, que, por cierto, han funcionado perfectamente en ciudades como Don Benito y Villanueva de la Serena. Villanueva de la Serena, en este momento, es la ciudad que menos incidencia acumulada tiene de toda la comunidad autónoma, solamente con medidas que ha adoptado el propio municipio, y le sigue Don Benito. Y a pesar de esas medidas, entendemos que vamos a tener que adoptar medidas que ayuden al alcalde y que ayuden a la ciudad a que puedan evolucionar en sentido positivo. Almendralejo, que era el otro que me preguntaba. ¿Perdón? Plasencia, perdón. Plasencia se lo digo. Plasencia tiene 270 casos por cada 100.000 habitantes, en cualquier caso por encima de los 250, y 130 casos a los 7 días con un índice de positividad de 12% en las PCR. Es cierto que se inició en la ciudad de Plasencia y tuvimos conversaciones con el alcalde. Yo tuve personalmente conversaciones con el alcalde. También le agradezco la labor que ha venido realizando en este tiempo, porque sin duda ninguna, en alguna medida, ha frenado la incidencia. Se inició en una de las zonas de salud de la ciudad, en concreto en la de Luis de Toro, pero estamos viendo que empieza a haber contagios por otras zonas de la ciudad, y eso nos va a llevar probablemente a que tengamos que seguirlo, y no descarto que tengamos que adoptar medidas excepcionales en esta localidad también, en esta ciudad. Y ahora nos tenemos que marcar como objetivo que tenemos que conseguir en la comunidad autónoma la incidencia acumulada más baja posible, antes de que llegue la gripe y se empiecen a confundir los síntomas. Entonces, tenemos el reto, tenemos la obligación de intentar reducir la incidencia acumulada a lo máximo posible. Y no solo porque se confunda en el diagnóstico de la gripe, es porque todos los años, cuando viene la época de otoño y de invierno, hay una sobrecarga del sistema asistencial, del sistema sanitario. Y, por lo tanto, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que este año tengamos en cuenta también a la COVID-19 como parte de esa ocupación asistencial que va a tener durante este tiempo, y, por lo tanto, estemos en la obligación de disminuir esa incidencia. Buenas. El tema de la limitación de reuniones, la Junta ya intentó a principios de verano limitarlas a 10, pero la justicia no lo permitió. No sé si esto ahora es una recomendación, si es una obligación y cuenta con el beneplácito judicial. No sé un poco cómo queda esto. Y luego he hablado también de la tasa R0. Quería saber si nos puede concretar el valor en el que está en este momento, es decir, a cuántas personas puede contagiar un positivo. Y ha dicho también que en la zona de salud de Hoyos hay 2 municipios que no tienen casos. Si nos puede concretar cuáles son. Villamiel y Villabuenas de Gata.
Con respecto a la pregunta que hace en el tema de las reuniones, creo que, haciendo un análisis de lo que se hizo en ese momento, literalmente lo que ocurrió en ese momento fue que la justicia no ratificó el que estableciésemos sine die, primera diferencia con lo que proponemos ahora, que lo proponemos durante 14 días. Antes no lo hicimos por 14 días, lo hicimos sine die. Las reuniones. Esa es la primera de las cuestiones. La segunda de las cuestiones. No puedo estar seguro que me lo vayan a ratificar. Está hablado. Pero las cifras de incidencia acumulada que tiene ahora mismo la comunidad autónoma no eran las cifras de incidencia acumulada que tenía cuando se solicitó la otra vez. En este caso son mayores, porque estamos en la segunda ola, instaurados en la segunda ola. Y cuando lo solicitamos la vez anterior lo hicimos con carácter preventivo, de precaución, y la incidencia acumulada no la teníamos tan alta como la tenemos ahora, porque estaba dándose, en ese momento estaba creciendo y estábamos al inicio de la segunda ola. Por último, quería saber si este incremento de casos que ha dicho que es abrupto y que ha sido en los últimos días, sobre todo en las últimas 24 horas, puede ser ya consecuencia de la movilidad del puente del Pilar y si se prevé que pueda haber un segundo pico dentro de esta segunda ola. Yo creo que que lo que nos dicen los datos en este momento, es que estamos en una época de meseta, donde vamos a tener de vez en cuando incrementos en el número de casos positivos. Pero en esta fase de meseta, pero no nos podemos conformar con la incidencia acumulada que tenemos en esta fase de meseta. No solo Extremadura, el país. El país. Y sí, la movilidad está relacionada con esto, claro. Independientemente de que haya habido otros factores que puedan estar relacionados con esto, que son particulares de cada uno de los municipios. Hay municipios donde ha sido por culpa de un cumpleaños, hay otros municipios que ha sido por culpa de las comuniones, hay otros municipios que ha sido por culpa de diferentes razones, pero independientemente de eso, que a nosotros los brotes nos afectan mucho, porque como somos poca población, en cuanto damos un pico en cualquier sitio, la incidencia acumulada se nos dispara mucho más, ¿no? Lógicamente, pero sin duda ninguna la movilidad que se ha producido durante el puente, tenemos que empezar a ver las consecuencias a partir de este momento, sí. Eso me lleva a pedir precaución en los siguientes puentes que se vayan produciendo. Sí, buenos días. Sí. La tasa R0 está por debajo de 1, pero no sé concretársela ahora mismo, ¿no? La calcula el Instituto de Salud Carlos III y ahora mismo no tengo el dato aquí. Y buenos días. ¿Nos puede dar los datos de Almendralejo? Porque ha dicho que siguen muy preocupados a pesar de las restricciones que se aplicaron allí. Almendralejo, ya tomando las medidas que hemos aplicado, tiene una tasa a los 14 días de 349,53 casos por 50.000 habitantes. Me preocupa que la incidencia acumulada a los 7 días sea superior al 50%. Y me preocupa que sigue con una tasa de positividad de 17,15% en las PCR que se hacen. Tendría que haber empezado ya a dar síntomas, por decirlo de un modo clínico, a dar síntomas de haber empezado a reducir algunos de los parámetros. Pero en todos los parámetros está en riesgo
en este momento, si ya nos atenemos al grado que ha salido en prensa en el último día y nos atenemos a la clasificación que se aprobará previsiblemente en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Almendralejo está en riesgo extremo en 3 de los parámetros. Se salva en la capacidad asistencial, pero en los parámetros de incidencia acumulada y en el parámetro de positividad de PCR está en riesgo extremo. Decía que algunas medidas entrarán en vigor este fin de semana y que espera que den buenos resultados. Cáceres levantará esas restricciones el domingo. No le he entendido nada, discúlpeme. Sí, que Cáceres levantará las restricciones que se impusieron el próximo domingo, que sí ha dado resultado esas medidas impuestas. Sí ha dado resultado. La incidencia en Cáceres ahora mismo a los 14 días no supera los 200 casos por 100.000 habitantes. Y partíamos de más de 300. Sí. Y además, como vamos a adoptar el criterio de las reuniones de 6 personas, no difiere mucho el que ya podamos levantar Cáceres. Vamos, dejar de caer las restricciones en Cáceres. No las vamos a levantar, pero sí dejar caer el acuerdo. Buenos días. Yo, un poco más genérico, me gustaría que nos diera su opinión. ¿Qué le parece los 4 niveles de alertas que está negociando el Ministerio con las comunidades autónomas? En esos niveles, Extremadura no saldría muy mal parada del todo, ¿no? Bueno, si es que me da igual que salga mal parada o no salga mal parada. A mí lo que me parece más positivo es que, por primera vez, y Extremadura lo lleva reclamando desde el principio de la época de nueva normalidad, por primera vez, el plan de respuesta temprana o de atención temprana al COVID tiene unos parámetros en los que fijarse. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la salud pública y muy importante desde el punto de vista de la unidad de doctrina para los órganos judiciales. Por lo tanto, me parece excelente. Además, frente a lo que opina Madrid, estos criterios son técnicos. Porque se han trabajado en la ponencia de alerta antes de llevarlo a la aprobación por parte del órgano político. Por cierto, como se hizo con el acuerdo que Madrid no ha entendido nunca. Entonces me parece fabuloso. Insisto, aunque estuviésemos calificados como riesgo extremo, que no lo estamos, me parecería fabuloso, porque tenemos unos indicadores que nos dicen cuándo nos tienen que saltar las alertas, porque cada uno estamos tomando la decisión que entendemos que debemos tomar y esto homogeneiza la actuación del Sistema Nacional de Salud, porque nos permite tomar determinadas decisiones basadas en unos parámetros puramente técnicos y porque esto le ayuda muchísimo al Poder Judicial, porque esto permite unidad de doctrina. Pero vamos, esto lo llevo pidiendo en todos los consejos interterritoriales desde que iniciamos el periodo de nueva normalidad. Yo soy el primero que cree en la cogobernanza del Sistema Nacional de Salud, pero que los técnicos nos tienen que ayudar a que la cogobernanza sea una realidad, eso está más claro que el agua. Y estos criterios permiten que estos criterios técnicos nos permitan una cogobernanza real del Sistema Nacional de Salud. Y ese es mi principal motivo de alegría con estos criterios. Y no voy a entrar si tienen que ser estos criterios o tienen que ser otros. Si lo han decidido los técnicos, en este momento yo no soy nadie para criticarlo. Porque yo en este momento, aunque soy médico, y puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo en función de mis conocimientos, actúo como político. Entonces me tengo que dejar asesorar por aquellos que están estudiando técnicamente cuáles son todos los parámetros. Entonces me parece una excelente noticia. A mí ayer me dieron una alegría. Cuando me llamó la directora general de Salud Pública de Extremadura y me dijo que en la Comisión de Salud Pública se habían aprobado estos criterios y luego lo vi reflejado en prensa, me dieron una alegría.
Y mira que el día fue malo, ¿eh? Cambiando de tema, ¿cómo está la situación del contrato con Tenorio? Ayer descubrimos que había ardido otra ambulancia, ya son 9. No sé si se sigue estudiando la posibilidad de la rescisión del contrato o qué posibilidades hay. Dos cosas. Una, como en todos los acontecimientos que se han producido con la incidencia de incendio, así como cualquier otra avería con respecto a las ambulancias, nosotros, desde el Servicio Extremeño de Salud y desde la Consejería, siempre hemos exigido reposición de la ambulancia inmediata, reposición inmediata de la ambulancia y, en segundo lugar, que la empresa tome medidas para que esto no se vuelva a producir. En los primeros casos se dijo que era un problema mecánico o que era un problema de índole de equipamiento del vehículo o que tenían problemas esa marca concreta de ambulancia y ese modelo concreto de ambulancia. Se hizo una consulta a la marca y la marca ha reconocido que tiene ese problema. Pero parece ser que la solución que le dice la marca a la empresa es de largo fiar. Por lo tanto, en los últimos días le hemos exigido a Ambulancias Tenorio, en el último día, una vez que se ha producido el último, que le hemos vuelto a reiterar esto, que cambie todas las ambulancias de ese modelo. Tenorio ha cedido y yo espero que en un plazo de días, ni siquiera de semanas, en un plazo de días, sustituya 40 y tantas ambulancias. Creo que son 45, pero no estoy completamente seguro, me van a perdonar. Son 40 y tantas ambulancias, en cualquier caso, las que se van a sustituir para intentar que no vuelvan a ocurrir estas situaciones, porque parece que está confirmada la avería. Eso es una parte. Y la otra parte es el estudio jurídico que estamos haciendo de la rescisión del contrato. Nosotros no nos negamos a rescindir el contrato con Tenorio, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Ahora, lo que no vamos a ir es a una rescisión culpable del contrato sin tener todos los elementos jurídicos para ir a una rescisión culpable del contrato. Porque entonces tenemos que acudir a lo que nos pasó con el Hospital de Cáceres, que por una rescisión del contrato culpable en la legislatura que terminó en el año 2015 y la justicia declarar la nulidad de esa rescisión culpable del contrato, nos obligan a los extremeños a unas indemnizaciones a las empresas millonarias de más de 28 millones de euros. Y yo no quiero que eso ocurra con la empresa Tenorio. Por eso tenemos que ir con pies de plomo para hacerlo. Mientras tanto, buscando la seguridad y buscando lo mejor para los empleados de la empresa. Se oye. Sí. Eso está ya en el acuerdo de Consejo de Gobierno anterior. Este no afecta a esa situación. Sí digo lo siguiente. Pudiera parecer que los aforos prevalecen sobre las distancias de seguridad. Y esto no es así. Las distancias de seguridad prevalecen sobre el aforo. Por lo tanto, el aforo que se pone en el Consejo de Gobierno está sujeto a que se cumplan las distancias de seguridad. Primera de las cuestiones. Segunda de las cuestiones. Estamos haciendo una labor muy intensa para perjudicar poco al sector del fútbol, pero que no se produzcan unas aglomeraciones impresionantes dentro de los campos de fútbol. Porque de momento todo parece ir bien,
Pero la efervescencia que produce en algunos seguidores de los partidos de fútbol el desarrollo de los encuentros, pues puede llevar a exaltaciones de la amistad que no nos gustaría. Y, por lo tanto, pues estamos intentando, en la medida de lo posible, no solo que los aforos cumplan con las distancias de seguridad, sino que, hombre, hagamos unos aforos razonables, que no pasemos de 0 a 100 en un segundo, que vayamos poco a poco mejorando esta situación, ¿no? Y también pregunta que cuáles serían las medidas a aplicar en Mérida ante su situación preocupante. Pues yo creo que, vamos, lo dirán los técnicos cuando lo tengan que decir, pero yo creo que restricciones de aforo, en ningún caso confinamiento perimetral en este momento. No me lo parece, vamos, no me lo parece, ¿eh? Mérida tiene un 19% de tasa de positividad, tiene una trazabilidad bastante importante, es decir, somos capaces de seguir los casos de forma muy adecuada. La gerencia del área de salud de Mérida está trabajando muy bien, Yo creo que el ayuntamiento está concienciado, y lo sé a ciencia cierta porque he hablado con el alcalde Rodríguez Osuna, y yo entiendo que serían medidas de control de aforo y en ningún caso aislamiento perimetral, salvo que esto todo es, te miras el reloj y dices, son las 12. Bueno, pues eso es lo que puedo decir a las 12. Porque mañana a las 12 puedo decir otra cosa completamente distinta. Es más, hoy a las 3 puedo decir una cosa completamente distinta. Eso nos lo ha enseñado el virus, ¿eh? Lo saben ustedes. Yo he salido aquí en una rueda de prensa a primera hora de la mañana diciendo que no se cerraban los colegios y a las 3 de la tarde daba otra rueda de prensa cerrando los colegios. O sea que a esto es a lo que nos tiene acostumbrado el virus. Muchas gracias a todas y a todos.